Buenas tardes. Hoy es el último día de mayo y la Asociación de Lupus pone fin con este evento a las actividades que tenía programadas por el Día Mundial del Lupus, que siempre se ha celebrado el día 10. Vuestra presencia pone aquí rostro y da sentido a la asociación, por lo que en nombre de ella y en nombre mío propio os doy la bienvenida y agradezco mucho vuestra presencia. Eh, por supuesto que este acto no sería posible sin la ayuda de muchas personas. En primer lugar, quería agradecer la hospitalidad del Ateneo de Santander y la amabilidad del servicio técnico. Para Aldec es todo una gran satisfacción poder contar hoy en la mesa inaugural con la concejala Zulema Gancedo, concejala de Servicios Sociales, Familia, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander. Y también vamos a contar con la presencia de doña María Isabel Priede, directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación del Sociosanitaria, que llevará a la inauguración de este acto. Por supuesto que este acto también tenemos que agradecer tanto a la Consejería, al Ayuntamiento y al Gobierno de Cantabria y a la Fundación ONCE por la ayuda económica que nos prestan. Y esto, por supuesto, que es imprescindible la presencia, la implicación personal de las doctoras, las reumatólogas Belén Atienza y la doctora Diana Prieto, que por aceptar ser ponente en este evento. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, uno de los compromisos de ALDEC como asociación es el de convertir el conocimiento de nuestros síntomas, tratamientos, en activos que nos proporcionen herramientas para poder llevar controlada nuestra enfermedad y así realmente poder decir que podemos mantener una vida normalizada. Quisiéramos tener una enfermedad durmiente sin brotes. Conocer la enfermedad también nos ayuda a asumir con disciplina el reto de la adherencia al tratamiento. Bueno, siempre nos ha llamado la atención el hecho de que con relativa frecuencia en las personas que padecemos lupus aparece a lo largo de la vida síntomas de otras enfermedades o síndromes asociados. Por lo tanto, queremos trasladar a las ponentes la pregunta del día: ¿por qué las personas afectadas de una enfermedad autoinmune es más factible que desarrollemos otras o síndromes asociados? Bueno, antes de que ellas respondan a nuestras inquietudes, quiero presentaros un nuevo proyecto que quiere paliar las dificultades de las personas multimedicadas para realizar correctamente sus tratamientos. Se trata de una encuesta sobre adherencia que queremos llevar a cabo en las personas que tienen enfermedades autoinmunes sistémicas en nuestra región, en Cantabria. Todo está en fase de planificación, se presentará en septiembre y necesitaremos la participación de las personas que padecen alguna de este tipo de enfermedades. Las personas interesadas en participar en la encuesta podrán, a la salida en el vestíbulo, apuntarse en un registro dejando su conformidad, su firma de consentimiento de los datos, su nombre y su móvil. Y así, a partir de septiembre, intentaremos llevar a cabo esta encuesta para sacar una foto de la realidad de la adherencia. En muchas enfermedades la ciencia avanza, pero si el paciente no va paralelo en su responsabilidad con respecto a al tratamiento, los resultados no son lo mismo. Y la verdad que también tiene que haber propuestas o mejoras de cómo nosotros podemos llevar mejor esa disciplina, que también es un reto después de 44 años llevando la vida con los pastilleros, ¿no? Yo creo que todas las personas afectadas saben de qué hablo. Bueno, y ya no hablo más, que se me da muy bien esto de hablar, y voy a pasar la palabra a doña Zulema Gancedo para presentarnos en este evento. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar muchas gracias por invitarnos al Ayuntamiento, a la Concejalía en este caso, porque la alcaldesa no
podía en esta ocasión. Muchas gracias por invitarnos a este encuentro, que empieza ya a ser familiar, Lourdes. Y que además me encuentro pues como en casa, porque bueno, mantenemos relaciones con la asociación de manera muy directa y siempre pues encantados de ayudar y apoyar pues todas las actividades que hacéis y en lo que podamos colaborar pues para que toda la actividad que hacéis sea cada vez más visible. Visible por una razón muy sencilla, porque creo que las personas, tanto las que tenéis o padecéis lupus, como los que no lo padecemos, o quién sabe, ¿no?, si en algún momento de nuestra vida lo desarrollaremos, y como en otras enfermedades, otras autoinmunes y otras enfermedades, debemos de ser sensibles. Cuanto más sensibles y más concienciados estemos de este tipo de enfermedades, que además son tan complejas, que cuesta tanto diagnosticar, que cuesta tanto también tratar, pues es interesante que seamos todos conscientes, porque cuanto más sepamos, cuanto más conscientes sea la sociedad, más sensibles estaremos a esas necesidades que necesitan pues estos pacientes, ¿no?, de manera minoritaria, de alguna manera, comparado con otras enfermedades, pero no por ello menos importante. Así que agradecer la invitación, encantada de participar desde el área de salud de la concejalía y desde el ayuntamiento. Y bueno, pues que me sigas invitando más veces, Lourdes. Muchas gracias por estar aquí a todos y encantada de estar y acompañaros. Muchas gracias. Que ya hemos estado hablando un poco antes, ya empezamos a tener proyectos también. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitar a la Consejería de Salud. Disculpar al consejero que no ha podido estar hoy aquí por motivos de agenda. Sí que es verdad lo que estaba comentando antes Lourdes, la falta de adherencia es un problema, no solo de la enfermedad del lupus, es un problema en cualquier enfermedad. Las encuestas nos dicen que de cada 2 pacientes, 1 no se toma la medicación. Es muy alta el seguimiento de los tratamientos, la falta de adherencia, y por tanto creemos que es un área en la que podemos mejorar mucho. Mucho porque además se han hecho grandes investigaciones, se han mejorado mucho los fármacos. Yo creo que la enfermedad, el tratamiento que tenía hace años cuando yo la estudié en la carrera a lo que han podido estudiar estas doctoras no tiene nada que ver ya, porque son mucho más jóvenes que nosotras y los síntomas están mucho mejor controlados con los tratamientos nuevos. Pero sí que es verdad que después de los años, como decía antes Lourdes, tanto tiempo tomando medicación, es muy importante la labor que hacen las asociaciones de pacientes con vuestra presencia y vuestro quehacer diario, hablando de diferentes problemas que podéis tener y hablando de la misma adherencia, porque eso nos sirve a nosotros de refuerzo a los sanitarios para ayudarnos en el tratamiento. Y al entrar me comentaba ella la idea que tienen de hacer la encuesta y la comentaba que desde mi app Mi Salud, que no sé si ustedes la conocen o no, es una app en la que puedes ver tu receta electrónica, puedes pedir cita, puedes ver tu analítica. Estamos preparando una plataforma para lanzar encuestas a los pacientes y recibir toda esa información para luego evaluarla. Entonces le he dicho que cuando pase el verano y ya tenga hecha la encuesta, pues que estaremos encantados de participar y ayudarles en lo que podamos en mi dirección. Mi dirección también es muy sensible a cualquier tema, no solo por farmacia, sino porque lleva la parte de humanización y lleva la parte de atención al usuario, donde están todas las asociaciones de pacientes que, como decía antes, hacen una gran labor en el día a día y que a veces son nuestros sistemas, como digo yo, de alarma que nos avisan de problemas o necesidades que los pacientes tienen y que el sistema sanitario no somos capaces de darnos cuenta. También aprovecho para comentarles, hoy ha habido la primera reunión del comité asesor del Teraval, del Comité de Terapias Avanzadas. Nos han estado presentando los proyectos y viene un ensayo clínico con CAR-Ts para el lupus, o sea que es una novedad. Se habla de los CAR-T siempre para las leucemias y los mielomas, pero está claro que tenemos la suerte de tener en Cantabria un gran hospital como es Valdecilla, al que se le ofrece participar en estudios importantes y yo creo que este va a ser uno de ellos. Así que las puertas de la Consejería de Salud están abiertas para lo que necesiten cualquiera de ustedes y la Asociación de Lupus en este momento en concreto. Gracias. Y yo creo que nos toca ahora
retirarnos y dejar lugar a las fotos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, nos gustaría dar las gracias por habernos invitado hoy a pasar pues, esta tarde con ustedes y poderles dar un poquito pues, nuestro punto de vista, explicar un poco mejor las enfermedades autoinmunes, porque quizás pues, en consulta muchas veces pues, quedan dudas, quizás no podemos explicar por completo las enfermedades y por qué muchas de ellas se asocian o por qué es difícil llegar a su diagnóstico, ya que todas estas enfermedades comparten muchos síntomas en común y desde luego que no es fácil diagnosticar en la primera consulta y a veces tampoco en la segunda o en la tercera. Y a través de esta ponencia lo que les queríamos transmitir es pues, esa complejidad de estas enfermedades, el por qué se parecen, qué síntomas comparten y los tratamientos que hay actualmente y los futuros. En primer lugar, me gustaría presentar a la doctora Belén Atienza. Belén es mi compañera pues, desde hace casi 10 años. Hemos compartido pues, formación, muchas horas de consultas, de guardias, de pacientes complejos y todos aquellos que tenemos la suerte de compartir con ella consultas. Sabemos que es una gran profesional que dedica muchas horas a sus pacientes y se preocupa por ellos. Ha presentado un montón de comunicaciones en congresos nacionales, internacionales. Ha realizado la tesis doctoral en enfermedades autoinmunes, en concreto en la vasculitis y en la enfermedad de Behçet. Y bueno, pues es mi gran compañera día a día bueno, espero que les guste nuestra ponencia. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, Diana. Yo tengo que decir lo mismo de ti, vamos, que somos compañeras en todo y además compartimos una gran amistad y bueno, a pesar de, bueno, aparte de todo lo que ha hecho también ella a nivel divulgativo y difusión, pues también se ha doctorado, nos hemos doctorado básicamente en el mismo año, ¿verdad? Y ella le ha hecho la tesis en vasculitis sistémica, en la arteritis de células gigantes y bueno, pues como yo, comparte un gran interés en las enfermedades autoinmunes sistémicas y bueno, sumarnos a los agradecimientos de Lourdes y en especial a ella pues habernos invitado y pensado en nosotras para realizar esta presentación. Y antes de nada queríamos mostrarles un vídeo que creemos que es bastante ilustrativo y les va a gustar, un poco de resumen de las enfermedades autoinmunes sistémicas realizado por la Sociedad Española de Reumatología. Hemos tenido un poco de problemas al principio, vamos a ver si nos deja proyectarlo y luego hacemos nuestra presentación. El sistema inmunitario es una red compleja de órganos, moléculas y células que nos protegen de las infecciones y enfermedades. Sin embargo, cuando el sistema no funciona correctamente, produce anticuerpos que actúan en contra de las células y tejidos del organismo. A este conjunto de enfermedades se las conoce como enfermedades autoinmunes sistémicas. Las enfermedades que forman parte de este grupo presentan grandes diferencias en cuanto a incidencia, pronóstico, tratamiento y manifestaciones clínicas. Y hasta ahora se desconocen las causas, pero en la mayoría se han descrito posibles factores genéticos, hormonales, ambientales y la participación de agentes infecciosos. Estas patologías afectan a la población durante la etapa de la vida más productiva y pueden ser muy discapacitantes. La detección precoz juega un papel fundamental, dado que al inicio de la enfermedad se pueden evitar daños permanentes que pueden afectar a diversos órganos. Por ello, es importante conocer los síntomas más comunes y acudir pronto al reumatólogo. Dos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes son el lupus y el síndrome de Sjögren. El lupus se presenta normalmente en la juventud, afecta principalmente a mujeres y puede afectar a muchos órganos. El síndrome de Sjögren también es más prevalente en mujeres, aunque suele aparecer después de la menopausia. Sin embargo, no olvides que además de estas, hay muchas más enfermedades autoinmunes como son la esclerodermia o la polimiositis. Adoptar hábitos saludables es vital para los pacientes con enfermedades autoinmunes. Si presentas síntomas, acude al reumatólogo. Los pacientes, nuestra razón de ser. Con esta introducción, con este vídeo que espero que les haya gustado, vamos a empezar con la presentación de enfermedades autoinmunes sistémicas, semejanzas y diferencias.
Esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a iniciar con la clasificación de estas enfermedades. A continuación vamos a hablar de las manifestaciones comunes y distintivas de cada enfermedad y luego terminaremos con las generalidades de su manejo y su tratamiento. Comenzando con su clasificación, aquí tenemos la clasificación del Ministerio, que las divide en enfermedades autoinmunes sistémicas minoritarias y complejas. Minoritarias porque su prevalencia es inferior a 5 por cada 10.000 habitantes. En ellas tenemos enfermedades como la esclerosis sistémica, enfermedad mixta del tejido conectivo, miopatías inflamatorias idiopáticas, síndrome antifosfolípido y luego una serie de enfermedades que se pueden englobar dentro de las vasculitis. Entre ellas destaca la polimialgia reumática, la arteritis de células gigantes o la poliarteritis nodosa. Y luego tenemos las enfermedades autoinmunes sistémicas complejas, pero no minoritarias, porque su prevalencia es mayor, como ya saben. Su prevalencia varía entre 9 a 10 por cada 10.000 habitantes. En ellas tenemos el lupus eritematoso sistémico y el síndrome de Sjögren. Como ya saben, desde el año 2021, nuestro Hospital Universitario Marqués de Valdecilla conseguimos el certificado CESUR de enfermedades autoinmunes sistémicas y con ello pues, hemos adquirido un reconocimiento y una mejor organización del hospital en cuanto a estas enfermedades. Vamos a ver un poquito cómo lo tenemos organizado en nuestro servicio para que lo conozcan un poquito mejor. Nuestra unidad básica es la unidad de reumatología, en la que disponemos de consultas externas, la unidad de musculoesquelético, que algunos seguro que les hemos valorado en el centro de salud. Nos acercamos a ver a los pacientes que tienen patología musculoesquelética y a intentar ver cuál de ellos pueden tener también una enfermedad autoinmune sistémica asociada. También tenemos planta de hospitalización y también tenemos el hospital de día médico, donde fundamentalmente se administra medicación endovenosa. También realizamos técnicas de alta resolución como la ecografía articular e intervencionismo, ecografía vascular para valorar el riesgo cardiovascular, microscopía óptica y capilaroscopia. Además, tenemos que darles las gracias a las unidades de apoyo porque con ellas terminamos de llevar el manejo y el diagnóstico de los pacientes. Tenemos las unidades de radiodiagnóstico, inmunología, microbiología, medicina nuclear, anatomía patológica, unidades de medicina preventiva, sobre todo para la vacunación, que es tan importante, sobre todo si tenemos tratamientos biológicos. Luego también tenemos especialidades quirúrgicas como traumatología, neurocirugía y, por supuesto, urgencias en la unidad de cuidados intensivos, porque, como bien saben, las enfermedades estas se pueden complicar y pueden llegar a requerir sus cuidados. El proceso asistencial que tenemos en esta unidad CESUR, pues vemos al paciente que nos le derivan desde urgencias, desde atención primaria, atención especializada o bien porque ha estado ingresado en la planta de otro servicio. Nosotros solicitan una interconsulta y lo solemos ver pues, en el menor tiempo posible. Vemos al paciente, lo valoramos y a veces es necesario realizar pruebas de imagen para terminar de diagnosticarlo. En ocasiones lo tenemos que presentar en la consulta de sesión multidisciplinar porque, como hemos dicho, son enfermedades complejas y tienen complicaciones también que a veces a la primera pues, no somos capaces de detectarlas y luego ya es cuando decidimos un tratamiento y realizamos ese seguimiento. Tenemos consultas multidisciplinares, tenemos consultas presenciales que pasamos junto con otros especialistas. En concreto, pasamos en conjunto con los neumólogos para ver afectación de fibrosis pulmonar e hipertensión pulmonar. En conjunto con el nefrólogo para ver enfermedades autoinmunes renales, como pueden ser nefritis lúpica o nefritis asociada a vasculitis. Y en conjunto con los ginecólogos para ver pacientes que están embarazadas y tienen una gestación de alto riesgo. También tenemos consultas conjuntas o paralelas con circuitos preferenciales. Las pasamos con oftalmología para ver patología ocular inflamatoria, la uveitis, patología de superficie ocular, junto con los hematólogos y los oncólogos para ver patología oncohematológica y, como bien se ha mencionado, pues ya estamos empezando a ver pacientes ya tratados con células con la terapia CAR-T y también complicaciones de la inmunoterapia. Con pediatría para ver patología reumatológica infantil, no debemos olvidar que también estas enfermedades pueden afectar a la edad infantil. Junto con neurología para ver enfermedades neuroreumatológicas, enfermedades neuromusculares y luego junto con otros servicios como genética, digestivo, cardiología y dermatología para ver los síndromes autoinflamatorios. Concretamente, la doctora Prieto pasa la consulta de neurología y la consulta de síndromes autoinflamatorios y yo me centro más en la patología junto con el pulmón y Diana con el nefrólogo. Y luego tenemos las consultas monográficas. Tenemos consultas monográficas específicas de lupus de control estrecho, de síndrome de Sjögren, de esclerodermia, que la paso yo y un compañero, la consulta de vasculitis de vaso grande y de vaso pequeño, que también en ocasiones la pasa la doctora Prieto. Y luego realizamos técnicas de intervencionismo, como ya hemos mencionado, musculoesquelético periférico y también raquídeo. Y de imagen realizamos capilaroscopia y ecografía musculoesquelética y vascular.
Pues todos estos servicios son los que podemos ofrecerles en el caso de que tengamos una sospecha de una enfermedad autoinmune sistémica. Vamos a pasar a hablar de las manifestaciones comunes y distintivas de cada enfermedad. Pues como sabemos, las enfermedades autoinmunes sistémicas se llaman autoinmunes porque nuestro organismo nos ataca a nosotros mismos, y se llaman sistémicas porque puede afectar a distintos órganos y sistemas. Entre ellos, pues los que vemos, pulmón, corazón, riñón, hígado, articulaciones, músculo. Vamos a empezar con las articulaciones. Como sabéis, pues todos los pacientes podéis tener dolor o inflamación articular, pero existen diferencias y distintos patrones de afectación articular que a nosotros nos van a dar pistas sobre qué tipo de enfermedad autoinmune puede llegar a padecer. Aquí les mostramos esta tabla comparativa en la que hablamos de las principales enfermedades autoinmunes sistémicas. En el lupus eritematoso sistémico pueden afectarse articulaciones pequeñas de las manos, muñecas, rodillas y codos. La afectación suele ser migratoria, es decir, puede empezar en una muñeca, luego seguir por una rodilla, luego por el codo, y no suele ser erosiva, es decir, no suele haber mucho daño articular. En la artritis reumatoide, que se me olvidó mencionar que también se podría considerar como una enfermedad autoinmune sistémica, porque no solo afecta a las articulaciones, sino también puede afectar a otros órganos como puede ser el pulmón. Sin embargo, la prevalencia es mayor, afecta al 1% de la población. En esta enfermedad se pueden afectar las articulaciones metacarpofalángicas, que son estas localizadas en esta región. Se pueden afectar también las muñecas, rodillas, tobillos y pies. En este caso, la afectación suele ser simétrica, es decir, suele afectar a las dos manos a la vez, y es erosiva, es decir, suele afectar a la articulación, suele haber daño destructivo en la articulación. En la esclerodermia, la esclerosis sistémica, que es una enfermedad caracterizada por engrosamiento cutáneo de la piel, pues puede afectar articulaciones pequeñas de las manos, muñecas y rodillas. La afectación es un poquito más difusa y es menos frecuente y menos prominente que en el lupus y en la artritis reumatoide. En el síndrome de Sjögren, que es aquel síndrome que se caracteriza por sequedad, sobre todo oral, ocular y cutánea, pueden afectarse las articulaciones pequeñas de las manos, rodillas y tobillos. Suele ser simétrica, es decir, puede afectar a los dos lados del cuerpo, y no suele ser erosiva, no es destructiva. Las miopatías inflamatorias, como la polimiositis y la dermatomiositis, se pueden afectar articulaciones pequeñas de las manos y rodillas, pero la afectación es menos frecuente y suele acompañar característicamente debilidad muscular. Aquí les muestro dos fotos. Estas manos, no sé si... así... Lo veis, ¿no? Estas manos de aquí son de una paciente con artritis reumatoide. Como veis, estas son las articulaciones metacarpofalángicas, se ven que están engrosadas de tamaño y se ven la típica desviación en ráfaga cubital que se llama. Luego tenemos otras manos, esta es de una paciente con lupus. Como veis, existen diferencias. Tenemos una deformidad en cuello de cisne, característica también de esta enfermedad, y como veis, nosotros nos fijamos mucho, los reumatólogos, seguramente que en todas las consultas os hemos mirado las manos, porque nos dan muchas pistas sobre si existe inflamación y qué tipo de inflamación hay, porque a nosotros nos ayuda mucho. Otra manifestación común en estas enfermedades, como conocéis, es la afectación cutánea. Todo tipo de enfermedad autoinmune sistémica puede tener una afectación cutánea, pero existen distintos tipos de afectación. En esta tabla también resumen podemos ver las distintas manifestaciones que puede existir. En el lupus eritematoso sistémico, como conocéis, el ras malar, el exantema en forma de mariposa en la cara. También existe fotosensibilidad, alergia al sol, y también pueden aparecer úlceras en la boca. En la artritis reumatoide es frecuente, aunque cada vez se ven menos, pueden existir nódulos reumatoides, que son característicos como unos bultos que aparecen en el codo. En la esclerodermia, como hemos dicho, puede existir y existe un engrosamiento de endurecimiento de la piel. También telangiectasias, que son como dilataciones de los vasos, son como puntitos que aparecen sobre todo en el rostro y en las manos. Puede haber calcinosis en la piel, en las superficies extensoras se pueden calcificar y aparecer como pequeños depósitos de calcio. En el síndrome de Sjögren, sobre todo la sequedad cutánea, lo que hemos hablado, la piel seca, también puede ocurrir la púrpura, que son como unos puntitos rojos o eritematoviolaceos que aparecen en las piernas. En las miopatías inflamatorias es característico el ras en heliotropo, el signo del chal, que es como un sarpullido y eritematoviolaceo que aparece sobre todo pues, en la zona del escote y en el párpado superior. También las pápulas de Gottron, que son unas manchas que aparecen en la zona extensora de las manos. Y las manos de mecánico se llaman de mecánico porque estos pacientes desarrollan inflamación en las manos y unas fisuras que asemejan pues, a un mecánico. Y en las vasculitis sistémicas podemos ver púrpura palpable, que es unos granitos como rojos o rositas que aparecen en las piernas sobre todo y se pueden tocar, y luego pueden aparecer también úlceras y lívidos reticulares, que es como esta reticulación venosa que se hace más evidente en las piernas.
También les quiero mostrar unas fotos, en este caso son todos pacientes con lupus. Como conocéis, también puede ocurrir esta alopecia que puede ocurrir sobre todo pues, en el cuero cabelludo. Este es el típico eritema en alas de mariposa, como ya conocen. Y luego es muy importante también explorar la boca porque pueden aparecer úlceras en el paladar, que muchas veces pueden pasar desapercibidas. Aquí tenemos una paciente con esclerosis sistémica, que tenemos, estas son las telangiectasias, que son estas dilataciones vasculares que aparecen en el rostro, y aquí tenemos unas manos típicas que no se ve muy bien, pero tienen engrosamiento cutáneo y tiene también unas úlceras digitales, porque estos pacientes sobre todo tienen afectación vascular. Aquí tenemos un paciente con una polimiositis, con una afectación de las pápulas de Gottron, se llaman aquí, que están en las superficies extensoras, son descamativas. Y aquí tenemos también unas calcificaciones también en el mismo paciente, que son estas calcificaciones, como veis, que estos pues a veces puede salir contenido que es calcio. Y este es un paciente con vasculitis, esta es una púrpura que aparece sobre todo en las zonas declives, pues en este caso en las piernas. Pues como veis, todos tienen manifestaciones cutáneas, pero hay características distintivas que nos pueden ayudar un poco a reconocer qué tipo de afectación y de enfermedad tiene nuestro paciente. Y vamos a acabar por mi parte con la afectación pulmonar, ya que pues, paso la consulta en conjunto con los neumólogos. Todos los pacientes pueden tener afectación del aparato respiratorio, pero como hemos dicho, existen distintas frecuencias y zonas de afectación. La vía respiratoria se puede afectar solamente pues, la parte respiratoria con los bronquiolos, se puede afectar la parte de la pleura del pulmón, que es la membrana que recubre el pulmón, dando inflamación de la misma, y también se puede afectar el propio pulmón, el parenquima pulmonar. En esta tabla les muestro las manifestaciones pulmonares frecuentes de cada enfermedad autoinmune sistémica. En el lupus eritematoso sistémico, lo más frecuente, lo más típico es ver pleuritis, derrame pleural, es decir, inflamación de la pleura, de esa membrana que recubre el pulmón. También puede ocurrir hipertensión pulmonar o hemorragia alveolar menos frecuentemente. En la artritis reumatoide, lo más frecuente va a ser la enfermedad pulmonar intersticial o nódulos pulmonares, también afectación de la vía aérea con una bronquiolitis obliterante que se llama. En la esclerosis sistémica, lo más frecuente es la enfermedad pulmonar intersticial, también puede existir hipertensión pulmonar. En el síndrome de Sjögren también tenemos la enfermedad pulmonar intersticial como lo más frecuente, así como en la dermatomiositis y en la polimiositis. Si bien es verdad que los patrones de afectación pulmonar también varían entre una enfermedad y otra. Y en las vasculitis sistémicas, aunque es poco frecuente, puede ocurrir una hemorragia alveolar, que es bastante grave, y podemos ver nódulos en los pulmones. Aquí les muestro unas imágenes, aquí tenemos una radiografía simple en la que vemos una afectación de la pleura, este es un derrame pleural, en un paciente con lupus. Sin embargo, aquí estas son pruebas de escáner, de TAC, en el que vemos, en este caso, es una afectación pulmonar intersticial, sería un caso de fibrosis pulmonar en un paciente con esclerosis sistémica, y aquí tendríamos un patrón de hemorragia pulmonar bilateral en los dos casos. Este sería un paciente con vasculitis. Y ahora le cedo el turno a mi compañero. Bueno, vamos a pasar ahora a ver las manifestaciones renales. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar, dependiendo del tipo de enfermedad, en gran medida al riñón, como por ejemplo el lupus, que en un porcentaje importante de pacientes puede afectar al riñón, además de forma severa, a través de la nefritis lúpica, pero vamos a ver cómo otras enfermedades también lo pueden afectar. Aquí les muestro cuál es la estructura interna del riñón para entender un poco mejor cuando decimos, por ejemplo, que perdemos proteínas o hematíes por la orina. Pues la manera de entenderlo a veces vale más una imagen, ¿no?, que 1000 palabras. Entonces, el riñón por dentro está formado por estas unidades. Entonces, a través de estos ovillos de vasos sanguíneos llega la sangre para filtrarse en el riñón y eliminar todo lo que no necesita nuestro organismo, todos aquellos tóxicos, para que pasen por este tubito de color amarillo, y a través de este tubito amarillo se va formando la orina y eliminarlo a través de la uretra. Y, por otro lado, quedarnos con todo aquello que sí que necesitamos, ¿no? La membrana que separa estos capilares, este ovillo de sangre de estos tubos renales, que es esta de aquí, se puede ver dañada en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Si se ve dañada esa membrana, pues vamos a perder proteínas o hematíes a través de la orina que no deberíamos perder. Y esto puede afectar a la función renal, es decir, que nuestro riñón no funcione correctamente y que pues acumulemos tóxicos que no deberíamos acumular y bueno, no formemos de forma correcta pues la orina. Entonces, dependiendo de dónde está la inflamación, si en este ovillo o si está más en estos túbulos o en el intersticio, que son todos los tejidos que rodean
a estas nefronas, que son el conjunto del ovillo vascular y los túbulos amarillos, pues vamos a encontrar diferentes formas de afectación renal y vamos a ver cómo cada una de ellas es más típica o diferente en las diferentes enfermedades autoinmunes. La más conocida, como saben, pues es el lupus eritematoso sistémico a través de la nefritis lúpica. Cuando hay una nefritis lúpica, que además hay diferentes subtipos de nefritis lúpica, esto va a dar lugar a perder proteínas por la orina, es decir, proteinuria, perder hematíes por la orina, es decir, hematuria, y la insuficiencia renal, que es que no funciona correctamente el riñón. En la artritis reumatoide se comporta muy diferente al lupus sistémico en cuanto al riñón. En este caso, lo que vamos a ver es una amiloidosis. Una amiloidosis significa que se deposita amiloide, que es una proteína anómala, en el riñón. Y esto va a dar lugar también a una insuficiencia renal, a que no funcione bien el riñón, pero en este caso no vamos a ver, por ejemplo, que perdamos hematíes, sí que vamos a ver que perdemos proteínas. Entonces, cuando vemos a un paciente, pues dependiendo de si en la orina vemos más proteínas o más hematíes, podemos orientar pues, si se debe más a un lupus o a otro tipo de enfermedad. La esclerosis sistémica o la esclerodermia también da una clínica renal, pero muy diferente. En este caso da una crisis renal esclerodérmica, que lo que cursa es con unos picos de tensión arterial muy altos y una insuficiencia renal. En este caso lo que se ve más afectado son esas arterias, esos vasos renales que llegan al riñón, pero no perdemos hematíes ni proteínas en sangre. En el síndrome de Sjögren está más afectado ese tubito amarillo que veíamos antes y el intersticio, es decir, el tejido que rodea a esas nefronas. Y en este caso lo que vamos a ver es más una pérdida de proteínas en la orina y de una insuficiencia renal. En las vasculitis, como en la granulomatosis con poliangeitis, se ve afectado sobre todo el glomérulo, es decir, ese ovillo de vasos sanguíneos, y como se ve afectado, pues en este caso sí que es característico encontrar hematíes o proteínas en la orina y una insuficiencia renal progresiva, que en algunos casos puede ser muy grave e incluso puede ser el debut de la enfermedad. Otras vasculitis, como la panarteritis nodosa, dan más afectación del intersticio, es decir, el tejido que está alrededor de esos tubos a través de los que se forma la orina. En la vasculitis IgA, que es una forma de vasculitis en la que se afectan los vasos que llegan a esos glomérulos, a ese ovillo vascular, también se pueden ver hematíes o pérdida de proteínas a través de la orina. Y en la enfermedad de Behçet es rara la afectación renal, pero cuando se encuentra puede ser grave porque se inflaman esos vasos que llegan al riñón, y también se pueden ver un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico es que se pierden proteínas por la orina y se hinchan, se forman edemas en las piernas. Vamos a pasar ahora a ver las manifestaciones cardiológicas y vasculares. Aquí les muestro un esquema del corazón. Nuestro corazón está formado por tres capas. La capa más externa, que es el pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón. La capa media, que es la capa muscular, la que da fuerza al corazón y es la que permite que se bombee la sangre, que se llama miocardio, cuando está inflamada se llama miocarditis. Y luego tenemos el endocardio, que es la membrana finita que recubre el corazón por dentro y que forma las válvulas cardíacas, que también se puede inflamar y entonces en ese caso se llamaría endocarditis. Dependiendo de la afectación inflamatoria, vamos a encontrar diferentes patrones de manifestaciones cardiológicas y también vamos a ver cómo son diferentes en las distintas enfermedades autoinmunes sistémicas. En el lupus eritematoso sistémico, lo más característico es que se inflame el pericardio a través de una pericarditis. Se inflama esa membrana que recubre el corazón y esto se puede manifestar a través de un dolor torácico que da más, por ejemplo, al toser o al coger aire. La miocarditis es menos frecuente, pero cuando ocurre es grave, ya que se ve afectado el músculo que bombea pues, el corazón y el que da fuerza al corazón y puede dar lugar a una insuficiencia cardíaca. La endocarditis de Lehmann-Sachs es característica del lupus y en lo que simula es una endocarditis infecciosa. En las endocarditis lo que se inflaman son esas válvulas del corazón y esto es más típico encontrarlo pues eso, en infecciones. Hay infecciones que pueden dar lugar a que a través de bacterias que van por la sangre puedan inflamar esas válvulas del corazón. Y esas imágenes, prácticamente por ecografía, son indistinguibles de un paciente que tenga un lupus.
Así que cuando estemos en un paciente con un lupus es importante y a veces es difícil distinguir pues, entre una endocarditis infecciosa por los tratamientos inmunosupresores o una endocarditis por el propio lupus, que en ese caso requeriría aún más tratamiento inmunosupresor. Es poco frecuente, pero es algo que tenemos que tener en mente. En la artritis reumatoide es menos frecuente la afectación cardíaca, también podemos encontrar pericarditis, miocarditis, pero lo más típico en la artritis reumatoide es que haya un alto riesgo cardiovascular y una formación de ateromatosis, es decir, de placas de ateroma, de colesterol en las paredes de las arterias que dé lugar a una enfermedad coronaria acelerada, es decir, que haya más riesgo de infartos e insuficiencia cardíaca. En la esclerodermia, esclerosis sistémica, también podemos encontrar inflamación del pericardio y del miocardio, miocardiopatía y pericarditis, pero lo típico en este caso es la hipertensión pulmonar que da lugar a insuficiencia cardíaca. En el síndrome de Sjögren, también pericarditis o miocarditis, y en este caso también podemos encontrar arritmias. En las vasculitis, la poliangeitis y en la PAN, incluso en la vasculitis por IgA, podemos encontrar inflamación de las arterias que van al corazón, como vasculitis coronaria. Y en la enfermedad de Behçet es característica la pericarditis, que en este caso sí que es, bueno, no es raro encontrarla si vamos a buscarla y que a ver, los pacientes sí que pueden manifestar dolor torácico, también a través de miocarditis. Y en este caso, una complicación severa y típica de la enfermedad de Behçet es que se formen aneurismas arteriales. Al final, por la inflamación de la pared vascular, se puede debilitar la pared vascular y que se formen como sacos, como aneurismas, dilataciones. Y también trombosis venosas y arteriales. En el Behçet son frecuentes las trombosis de forma característica de miembros inferiores, pero también pueden ocurrir en territorios como los pulmones o el corazón, y en ese caso dan lugar a manifestaciones graves que requieren un tratamiento urgente y valoración en el hospital. Y aquí les muestro la clasificación actual de las vasculitis. Cuando hablamos de vasculitis queremos decir inflamación de la pared de los vasos. Y hay diferentes tipos de vasos en el organismo. Tenemos arterias que van de mayor calibre, las más grandes, como la aorta, y arterias de mediano calibre, y luego cuando se van haciendo más estrechitas se llaman ya capilares. Y luego tenemos el territorio venoso, que también está formado por venas de diferente calibre, hasta las venas de gran calibre como la vena yugular. Entonces, dependiendo de a qué tipo de vasos afecten las vasculitis y a qué tamaño de vasos afecten las vasculitis, es la manera que tenemos actualmente de clasificarlas, porque eso nos da datos tanto a nivel de qué manifestaciones debemos sospechar, qué complicaciones debemos sospechar, pronóstico y tratamiento. Entonces, en el grupo de las vasculitis de grandes vasos tenemos la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu, que afectan a la aorta y arterias de gran calibre. Y realmente la clasificación de Takayasu o arteritis de células gigantes depende un poco de la edad. En la arteritis de Takayasu van a ser pacientes más jóvenes y en la arteritis de células gigantes van a ser pacientes más mayores. Las vasculitis de vaso mediano, la más típica es la panarteritis nodosa, que es la que vamos a encontrar en adultos, y la enfermedad de Kawasaki sobre todo afecta a niños, lo vamos a ver en la edad pediátrica. Y luego aquí tenemos todo este conjunto de vasculitis que llamamos de pequeño vaso. Entonces, dentro de las vasculitis de pequeños vasos, las podemos clasificar dependiendo del mecanismo de acción, en las que se asocian a ANCAs, que son un tipo de anticuerpos especiales, o las que se deben a inmunocomplejos, que son anticuerpos que se unen entre sí, se depositan en la pared de los vasos y los inflaman. Y luego tenemos la enfermedad de Behçet, que puede afectar a todo tipo de vasos, de todo tipo de calibre, y tanto arterias, que son las que están aquí en color rojo, como las venas, que son las que están en color azul. ¿Y qué ocurre en las vasculitis? Pues que esto es un vaso sanguíneo normal, pues cuando se inflama puede ser o bien que la pared del vaso se engruese, como ven aquí, entonces cuando se engruesa la pared del vaso queda menos luz vascular, va a llegar menos flujo sanguíneo a los tejidos y eso puede dar lugar a isquemia, es decir, a falta de riego sanguíneo. Y en fases más avanzadas de la enfermedad o dependiendo del tipo de vasculitis puede ocurrir otro fenómeno, que es que como se inflama la pared vascular, se debilita y se forman estos sacos o aneurismas. Esto puede ser una manifestación grave, ya que si estos sacos o aneurismas se rompen, pues al final se pierde sangre, se produce una hipotensión, es decir, una pérdida de tensión arterial, una pérdida de flujo sanguíneo a los tejidos y es una manifestación muy grave que requiere tratamiento urgente y valoración en el hospital.
Y dependiendo de los vasos que están afectados, pues vamos a encontrar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, si se afectan los vasos que están en la piel, podemos encontrar estas lesiones, que son la púrpura palpable, que ya nos enseñó fotografías antes la doctora Tienza, en la que lo que vemos son como unas lesiones rojizas, amoratadas, que se palpan, que las tocamos y no desaparecen, incluso están sobrelevadas, y que pueden dar manifestaciones al final severas, porque si esto avanza, pues incluso puede dar lugar a pérdida de flujo en los tejidos y que se forme una zona de necrosis o muerte celular en la pared de la piel. Este es el patrón de afectación, esta es la aorta, el callado de la aorta, entonces dependiendo de las vasculitis pues se puede afectar más el callado de la aorta o la aorta torácica o los troncos supraórticos, pues dependiendo del territorio que esté más afectado vamos a encontrar diferentes manifestaciones, pues o dolor torácico o dolor abdominal, o isquemia o dolor en los brazos si están afectadas, por ejemplo, las arterias subclavias. También se pueden haber incluso afectados los vasos que irrigan la retina. Este es un fondo de ojo. Cuando por una vasculitis se afecta en la pared de los vasos de la retina, pues se puede dar lugar a ceguera o a pérdidas de visión transitoria o por ejemplo, a fotodesopsias, que es que se ven como luces de repente en los ojos y se debe, en ocasiones, es raro, pero se puede deber a vasculitis. Si está afectado el riñón, aquí es otra imagen de ese glomérulo que les explicaba antes, pues se puede dar lugar a las glomerulonefritis y esto a través de la inflamación de esos vasos, pues como hemos dicho, puede dar lugar a la pérdida de proteínas y de sangre por la orina. E incluso otro ejemplo, se pueden haber incluso afectados los vasos que irrigan los nervios. Cuando se produce una vasculitis o una inflamación de los vasos a nivel de los nervios, puede dar lugar a alteraciones de la sensibilidad o incluso alteraciones de la fuerza en las piernas o en los brazos. Vamos a ver ahora precisamente las manifestaciones neurológicas. El sistema nervioso o neurológico lo dividimos en dos. En el sistema nervioso central, cuando nosotros decimos sistema nervioso central nos estamos refiriendo al cerebro y al tronco del encéfalo y a la médula espinal, que es todo el canal, digamos, que pasa a través de la columna y desde el cual salen los nervios periféricos que van a dar la sensibilidad y la fuerza a los brazos y a las piernas. Por lo tanto, sistema nervioso central va a ser el cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico van a ser los nervios que dan sensibilidad y fuerza a los brazos y a las piernas. Dependiendo de dónde esté la inflamación, también vamos a encontrar diferentes síntomas y diferente también gravedad. Este es un esquema del cerebro. En el cerebro tenemos una membrana, que es la meninge, que es la que recubre el cerebro y el cerebelo, y cuando se inflama, pues es a lo que llamamos nosotros meningitis, inflamación de las meninges, y puede dar lugar a dolor de cabeza, a rigidez en la nuca, incluso a fiebre. Cuando se inflama el tronco del encéfalo o la médula, puede dar lugar a manifestaciones muy graves, pues como pérdida de sensibilidad, fuerza, incluso una parálisis de los miembros superiores e inferiores. Y las manifestaciones del sistema nervioso periférico suelen ser más leves. Podemos encontrar, dependiendo de qué nervios están afectados, pues pérdida de sensibilidad en diferentes territorios, en las manos, en los pies. Hay veces que se pueden afectar de forma simétrica o también asimétrica, pues una mano y un pie. En otros pacientes son las dos manos, los dos pies. Dependiendo de esos patrones, a nosotros también nos aporta información y nos ayuda a orientar qué tipo de enfermedad inflamatoria sistémica puede estar debajo de esas manifestaciones. Y aquí les muestro la tabla con las diferentes manifestaciones neurológicas de cada una de las enfermedades. Las manifestaciones neurológicas en el lupus, la verdad es que son poco frecuentes, pero muy inespecíficas y pueden pasar desapercibidas o atribuirse a otras causas. Puede dar lugar a dolor de cabeza, suele ser un dolor de cabeza muy intenso que no responde a la analgesia habitual. Incluso puede haber convulsiones o crisis epilépticas. Mielitis transversa, esto significa que hay una inflamación de la médula espinal. Cuando se afecta la médula espinal, pues se pueden afectar la sensibilidad y la fuerza de los brazos y de las piernas. También puede haber neuropatía periférica, es decir, afectación de esos nervios periféricos. Síndrome confusional agudo, que es que de repente pues, el paciente está confuso, no consigue hablar con fluidez, le cuesta encontrar las palabras, está como más lento hablando. Incluso también puede haber accidentes cerebrovasculares, es decir, ictus.
En la artritis reumatoide es rara la afectación neurológica y cuando la hay no suele ser grave y suele afectar más a los nervios periféricos a través de pérdida de sensibilidad o calambres, hormigueos en extremidades superiores o en extremidades inferiores. En la esclerosis sistémica lo que suele afectarse más es también el nervio periférico, es decir, parestesias o hormigueos en los brazos o en las piernas. También es lo que encontramos en el síndrome de Sjögren y también en las vasculitis. Las vasculitis, como hemos dicho antes, cuando afectan esos vasos, se inflaman esos vasos sanguíneos que irrigan los nervios, pues pueden dar lugar a que estén afectados, se dañen y que tengamos pérdidas de sensibilidad o de fuerza. Y luego tenemos la enfermedad de Behçet, que también es un poco diferente al resto de vasculitis en este caso, porque en la enfermedad de Behçet sí que es algo más frecuente la afectación neurológica y puede además ser grave. Podemos encontrar meningoencefalitis, que es esa inflamación de las membranas de la meninge, y pacientes que debutan pues, con dolor de cabeza, mucha rigidez nucal, incluso fiebre. Un fenómeno típico de la enfermedad de Behçet son la trombosis de los senos venosos, que es decir, trombos pero en las venas que irrigan el parénquima cerebral. Y también podemos encontrar neuropatía periférica, es decir, afectación de los nervios que dan lugar a la sensibilidad de brazos y de piernas. Vamos a pasar ahora a ver la afectación de los músculos. Al igual que las articulaciones, pues los músculos también se pueden inflamar. Cuando un músculo se inflama, puede dar lugar a dolor y también a debilidad muscular. En el lupus sistémico podemos encontrar miositis o inflamación muscular asociadas al lupus, que se van a manifestar a través de dolor y debilidad muscular. Lo mismo en artritis reumatoide, y luego tenemos un grupo especial de enfermedades autoinmunes sistémicas en las cuales la manifestación principal y la que digamos que domina y la que es la que primero aparece es la debilidad y la inflamación muscular, como es el grupo de las dermatomiositis y las polimiositis. En el caso de la dermatomiositis se llama así porque también tiene manifestaciones cutáneas. Puede dar lugar a eritema, a rojez en la zona de las mejillas, incluso en los párpados. Y muchas veces el diagnóstico es difícil de entrada con un lupus. Hay pacientes que debutan solo con esas manifestaciones cutáneas y más tarde empiezan a desarrollar la clínica neurológica a través de la inflamación de los músculos, pero en un primer momento es difícil diferenciar y diagnosticar solo por la piel un paciente con lupus o un paciente con dermatomiositis. En la esclerodermia también puede estar afectada los músculos. Cuando en la esclerodermia se forman esas placas de engrosamiento, de rigidez cutáneo, pues debajo esas capas musculares también se pueden ver inflamadas y puede dar lugar a dolor, debilidad muscular, incluso atrofia, porque en la esclerodermia se forma mucha fibrosis. Entonces esos tejidos musculares se empiezan a fibrosar, a atrofiar. Y hay veces que esa manifestación es grave y cuesta mucho tratarla y deja secuelas como contracturas musculares y articulares. Y en el síndrome de Sjögren también podemos encontrar inflamación muscular. Hay veces que nosotros llamamos miopatías overlap. Overlap significa que es una mezcla entre síndrome de Sjögren y miopatía inflamatoria, porque encontramos síntomas de ambas enfermedades, síndrome seco, pero también inflamación muscular. Y es muy difícil a veces distinguir una de otra y simplemente pues es que se mezclan entre ellas y se llaman así, overlap o de cruzamiento. Y finalmente quería acabar con las generalidades del manejo y tratamiento de nuestras enfermedades autoinmunes sistémicas. Como hemos dicho, lo que pasa en las enfermedades autoinmunes sistémicas es que el sistema inmune, que nos debería defender frente a microorganismos, por lo que sea, por un estímulo, empieza a atacar a estructuras del propio organismo. El sistema inmune se divide en dos tipos. Tenemos un sistema inmune innato, que digamos que es la parte del sistema inmune que primero ataca. Es la que pues, reconoce estructuras del propio organismo como ajenas, como si fueran infecciones o extrañas, y las empieza a atacar. Este sistema inmune innato está formado principalmente por dos células que se llaman los macrófagos y los neutrófilos. Y estos macrófagos y neutrófilos son células muy potentes que dan lugar a mucha inflamación sistémica y a mucha destrucción de los tejidos locales. Y luego tenemos el otro sistema inmune, que es el sistema inmune adaptativo, que digamos que este sistema es el más desarrollado o el que incluso se dice que es como el más listo, ¿no? Este tarda más tiempo en actuar, pero es un sistema inmune que reconoce
estructuras frente a las cuales ya se ha enfrentado. Digamos que en su momento el sistema inmune ya se enfrentó a cierta infección, entonces creó anticuerpos frente a esos microorganismos, y cuando nos exponemos otra vez a esos microorganismos, ya nuestro sistema inmune adaptativo los reconoce rápidamente y ayuda a que esa respuesta inmune sea más rápida y más intensa, ¿no? Más agresiva. Esto es bueno en las infecciones, pero claro, en las enfermedades autoinmunes sistémicas no es bueno, es todo lo contrario, porque el sistema inmune adaptativo es principalmente el responsable de que se perpetúe, de que continúe esa respuesta inmune anómala y que haya esos anticuerpos libres por sangre que hagan que constantemente se ataquen a esas estructuras de nuestro propio organismo, o sea, al riñón, a la piel, a las articulaciones. Entonces, nuestros tratamientos lo que intentan es atacar nuestro sistema inmune por diferentes vías. El principal tratamiento, como ya saben, pues son los corticoides. El corticoide, ¿qué hace? Pues deprime o inmunosuprime el sistema inmune de forma global, tanto el sistema inmune innato como el adaptativo. Entonces, pues digamos que sería el tratamiento perfecto, ¿no? Porque pues bloquearía por completo el sistema inmune y nos protege o evita ese daño que producen las enfermedades autoinmunes sistémicas. Pero claro, la contrapartida es que tiene muchos efectos secundarios. Nos deprime el sistema inmune, entonces nos hace más propensos a infecciones y además al desarrollo de complicaciones a largo plazo, como puede ser la diabetes, como puede ser la producción de vello en la cara o en zonas en las que normalmente no debería haber tanto vello corporal, eso se llama hirsutismo. También se pueden producir estrías en la piel, se puede producir la cara en luna llena, es decir, la hinchazón de la cara, también del abdomen. Puede dar lugar también a hipertensión, no solo a diabetes, retención de líquidos, es decir, inflamación, hinchazón de las piernas. Por lo tanto, son tratamientos muy efectivos y que utilizamos en los brotes agudos y cuando empieza la enfermedad, pero no son tratamientos que podamos mantener a largo plazo, porque al final la contrapartida, los efectos secundarios, son mayores que el beneficio que podemos obtener. Es por eso que tenemos que encontrar fármacos que nos ayuden a controlar el sistema inmune sin producir tantos efectos secundarios y que nos ayuden progresivamente a bajar el corticoide. Los primeros tratamientos que aparecieron ya hace años y que son los que utilizamos en primera línea son los que llamamos FAMES. FAMES son las siglas que obedecen al término de fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, que son fármacos que modulan el sistema inmunológico, pero no lo deprimen por completo, no dan tantos efectos secundarios como los corticoides a dosis altas. Estos fármacos atacan sobre todo a los linfocitos T, los linfocitos B, esa parte del sistema inmune que llamábamos adaptativo, y también reducen la liberación de citocinas. Citocinas son como esos mensajeros que llevan la información de una célula a otra y que sirven como para agrupar las células y que produzca más inflamación, más respuesta inflamatoria. Si bloqueamos esa producción de citocinas, pues también va a disminuir la respuesta autoinmune anómala o alterada. Esos fármacos que a muchos de ustedes pues les sonarán pues son, por ejemplo, el metotrexato, la cetoprina, la sulfasalacina, el dolquine, la hidroxicloroquina. Todo ese grupo de fármacos son los que más nos ayudan a controlar la enfermedad en un primer momento como primera línea de tratamiento. Pero por desgracia, pues hay en ciertos pacientes o en ciertas manifestaciones de la enfermedad que por su gravedad pues no acaban de controlar bien la enfermedad autoinmune, y en esos casos tenemos la terapia biológica. La terapia biológica son fármacos que han salido en los últimos años, ya desde hace décadas, pero son fármacos que han requerido mucha más investigación, han requerido entender bien los mecanismos que hay detrás de cada una de las enfermedades autoinmunes para poder identificar dianas, es decir, zonas que podamos atacar del sistema inmune. Estos biológicos no atacan de forma general el sistema inmune, sino que van dirigidos pues contra ciertas células o contra ciertas citocinas. Entonces, están diseñados cada uno de ellos para atacar diferentes vías de inflamación y para atacar diferentes enfermedades. No todos los biológicos funcionan igual en todas las enfermedades, y por eso a veces es difícil encontrar el fármaco que mejor va a cada paciente. Esta diapositiva se la pongo simplemente para manifestar o intentar transmitir la complejidad
que tenemos a veces para poder encontrar el fármaco que mejor funciona en cada paciente. Esto es un linfocito B y esto es un linfocito T. Entre ellos se comunican a través de estos puentes o de brazos o de uniones a través de múltiples citocinas, que son lo que hemos dicho como estos mensajes, y de receptores, que son estos brazos. Entonces se han diseñado un montón de fármacos, cada uno de ellos pues dirigido frente a estas citocinas o frente a estos receptores, y muchos de ellos, pues cuando se estudia la enfermedad, potencialmente parece que pueden ser efectivos, pero luego cuando se ponen en práctica clínica o en los ensayos clínicos, pues muchos de ellos se caen, pues porque realmente las enfermedades autoinmunes sistémicas son muy complejas y no solo está actuando una vía de inflamación, sino que actúan muchas veces varias vías de inflamación a la vez. Así que pues es difícil elegir el fármaco, es difícil pues ver en qué paciente va a responder mejor a cada fármaco. Para eso todavía nos faltan herramientas para intentar averiguar, ¿no?, qué tipo de paciente o qué manifestación se podría beneficiar antes de cierto biológico o de otro. Pero por suerte cada vez está habiendo más investigación. Y es verdad que la creación de biológicos está aumentando de forma exponencial. A medida que conocemos mejor las enfermedades autoinmunes, a medida que conocemos más receptores, más citocinas, se están desarrollando más y más fármacos. Pues esto es un ejemplo de todos los fármacos que hay en desarrollo en las miositis inflamatorias. Y pues gracias a estos estudios, ojalá podamos tratar a nuestros pacientes pues de una forma más personalizada, es decir, sabiendo qué vía de inflamación está más afectada en cada paciente, intentar pues poderle darle ese fármaco que bloquea esa vía lo antes posible. Y hacia ahí va pues la medicina del futuro, que ojalá sea un futuro pues a corto plazo y que cada vez lo tengamos más en nuestras manos y podamos ofrecerles más tratamientos, y además sabiendo pues qué pacientes van a responder mejor o peor, cosa que ahora pues aún es difícil saber. Y bueno, como les han comentado antes, pues también terapias innovadoras como las células CAR-T, que son linfocitos T modificados genéticamente para atacar pues ciertas vías de inflamación. Es decir, es modificar nuestros propios linfocitos T para que bloqueen vías de inflamación que están alteradas en el organismo. Son terapias que se han empezado a utilizar sobre todo en la oncología, en la hematología, que es los campos donde más avanzada está la investigación, y muchas veces, siguiendo ese ejemplo, pues eso nos lo traemos nosotros a la reumatología. Y un poco aprovechándonos de su experiencia podemos desarrollar estos fármacos y sabiendo un poco qué efectos secundarios pueden tener en nuestros pacientes. Es verdad que nuestro hospital va a participar en ensayos clínicos con células CAR-T en enfermedades autoinmunes sistémicas. Aún está en vías de aprobación, no tenemos aún ningún paciente incluido, pero bueno, pues es una herramienta más que tenemos para pacientes graves y ojalá lo tengamos disponible pronto en nuestro hospital. Así que bueno, les quería dar las gracias por atendernos, espero que haya sido de utilidad, y abrimos el turno de preguntas. Aquí estamos a su disposición pues para aclarar cualquier duda, tanto presentada en la ponencia como cualquiera que les pueda surgir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mira, yo quería ver si me podíais aclarar qué relación hay entre la fatiga crónica y la fibromialgia con respecto a las enfermedades como el lupus y la artritis reumatoide. Gracias. Muy bien, habíamos dejado esa parte para las preguntas, para la discusión. Efectivamente, la fatiga crónica, la fibromialgia, esas a veces lo denominamos como artromialgias inespecíficas que muchos pacientes pues tienen. Son manifestaciones que sobre todo eso es un dolor pues referido a ciertas áreas del cuerpo que son un poquito distintas a las que conocemos en las enfermedades autoinmunes, que son más inflamatorias, y muchas veces, y en un porcentaje importante de pacientes, se asocian a estas enfermedades.
También hay pacientes que tienen esta fibromialgia o esta fatiga crónica sin ninguna enfermedad autoinmune sistémica. Por eso es muy importante aquel paciente que empieza con estos síntomas descartar siempre una enfermedad autoinmune sistémica, y siempre es lo primero que hacemos. En cuanto nos viene, lo exploramos, pedimos pruebas y luego ya determinamos si se asocia o no a una enfermedad autoinmune sistémica. Si bien es verdad que, como algunos sabéis, el tratamiento pues es complicado, a veces, aunque tengamos bien manejada la enfermedad autoinmune sistémica, el paciente con fibromialgia, esas manifestaciones pues todavía permanecen y es más complicado. Ahí insistimos mucho en la terapia tanto psicológica como en la terapia física. Es muy importante pues mantener un adecuado ejercicio físico en la medida de lo posible de cada paciente e intentar pues llevar también esa parte, ¿no?, de la enfermedad que muchas veces, como bien dices, se asocia. Es muy importante también diagnosticarla y tenerla en cuenta en el cómputo global de la valoración de la patología. Pero como en muchos pacientes la tienen asociada. Buenas tardes. ¿Existe alguna relación entre el lupus y la voz? ¿O las enfermedades autoinmunes sistémicas y la voz? Pues es difícil. Claro, en la disfonía pues pueden afectar varios factores. O bien que esté afectada la musculatura de la faringe. Es raro, la verdad que es poco frecuente, pero bueno, puede haber miositis de la musculatura faríngea asociada a enfermedades autoinmunes sistémicas. Puede haber inflamación, pues igual que hay inflamación en otros lugares del organismo, pues puede haber también inflamación a nivel de las cuerdas vocales, de la faringe. Pero claro, el diagnóstico es muy complejo, porque al final son síntomas inespecíficos en los cuales, pues, por ejemplo, una biopsia local pues, suele dar resultado de inflamación, pero no típica o característica del lupus. Es verdad que, por ejemplo, en el síndrome de Sjögren sí que hemos visto más pacientes con afectación de la voz, de disfonía, en pacientes con miopatías. Puede ser. ¿Y la hiperlaxitud? La hiperlaxitud, más que, bueno, puede ser o bien por un daño muy crónico de la enfermedad, en la que por digamos, o un retraso diagnóstico o una larga evolución de la enfermedad se hayan dañado los ligamentos o los tejidos periarticulares y que pueda dar lugar a una hiperlaxitud, o bien puede haber una hiperlaxitud independiente, primaria, que puede también asociarse a enfermedades autoinmunes sistémicas. Bueno, yo quería preguntar, como nos habéis descrito tantas posibilidades de afectaciones, y bueno, yo con lo que conozco es personas de lupus, y claro, hay mucha gente que tiene un lupus leve, otros moderados, otros graves. ¿Qué porcentaje llegan a tener un desarrollo grave o severo? Porque no sé, pienso que mucha gente recién diagnosticada hoy se ha asustado mucho. A ver. Sí, tienes razón. A veces igual nos hemos pasado un poco, pero queríamos un poco hablar de todo el espectro y las posibilidades y hablar de la complejidad. Porcentaje como tal es complicado hablar porque no se sabe incluso la prevalencia exacta tampoco de la enfermedad, pero sí que tenemos de factores de riesgo, de estudios que hemos realizado a lo largo del tiempo, que en todas las enfermedades autoinmunes sistémicas se han descrito. En el caso del lupus existen también factores de riesgo para desarrollar, por ejemplo, una nefritis lúpica o sobre todo de las complicaciones más frecuentes. En este caso, por ejemplo, como sabéis todos, hoy es el Día Internacional sin humo del tabaco. El tabaco es un factor de riesgo muy importante para cualquier enfermedad autoinmune sistémica y también para sus complicaciones. También la presencia de anticuerpos, estos anticuerpos, ya conocéis las que tenéis lupus, los anti-DNA, estos siempre intentamos tenerles negativos porque sí que es verdad que tenerlos positivos de forma persistente también es un factor de riesgo de tener complicaciones. Y luego, sobre todo, pues nosotros nos fijamos mucho en las manifestaciones, la analítica, es decir, si nos cuesta un poco controlar las manifestaciones, aunque sean leves, pero nos cuesta controlarlas, siempre va a ser un factor de riesgo para tener cualquier complicación. Por eso es muy importante la adherencia al tratamiento, la adherencia a las consultas, no quedaros con dudas, preguntarnos cualquier cosa, cualquier manifestación que os parezca que es leve,
pues nos la tenéis que comentar porque nos puede dar pistas de que podáis desarrollar en un futuro alguna complicación. Por tanto, no podemos hablar de un porcentaje, pero sí de esos factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta en cada consulta, en cualquier enfermedad, porque nos pueden dar pistas de que se pueda desarrollar cualquier complicación. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntaros, un paciente que tiene LES, si tiene también el síndrome de Raynaud, ¿puede presentar una necrosis aséptica? A ver, el Raynaud puede ser o primario o puede ser en el contexto del lupus. La verdad que cuando el Raynaud está en el contexto del lupus no suele ser grave. O sea, suele ser más grave cuando el Raynaud está en el contexto de una esclerodermia, una esclerosis sistémica o cuando es primario. En el lupus es raro que se acaben desarrollando úlceras digitales o necrosis, que al final es, digamos, la muerte de los tejidos tanto cutáneos, a veces pueden avanzar hacia el plano muscular, incluso el plano óseo, pero es muy, muy, muy poco frecuente. Yo diría que algo excepcional. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es la probabilidad de padecer más de una enfermedad autoinmune? Buena pregunta también. Pues sí que es verdad, como la doctora Prieto también ha hablado, tenemos estos síndromes overlap o síndromes de sobrecruzamiento, que hay más de distintas enfermedades autoinmunes sistémicas o distintas manifestaciones clínicas, bien de una, de otra. La analítica anticuerpos también puede haber anticuerpos tanto de una como de otra enfermedad. La probabilidad, pues dependiendo del tipo de enfermedad autoinmune, hay una probabilidad mayor o menor. Por ejemplo, el síndrome de Sjögren, el síndrome seco, muchas veces se mezcla, por así decirlo, o es secundario a otra enfermedad autoinmune principal, como puede ser el lupus o la artritis reumatoide. El síndrome antifosfolípido, que hemos hablado menos de él, pero es un síndrome que se caracteriza por unos anticuerpos específicos y por patología obstétrica trombótica como abortos involuntarios y también patología trombosis venosa inexplicada, pues este síndrome generalmente también se asocia a otras enfermedades como sobre todo al lupus eritematoso sistémico. Por tanto, siempre tenemos que tener en cuenta estas manifestaciones y la probabilidad de poder desarrollar otra enfermedad o más bien dos enfermedades juntas, pues como síndromes de sobrecruzamiento, a excepción del síndrome de Sjögren y el síndrome antifosfolípido, que estos sí que suelen ser secundarios a la enfermedad principal, por así decirlo. Bueno, lo primero, agradecer esta charla, esta conferencia, este taller, porque bueno, pues me ha servido para tener una serie de preguntas y de información. Pero así todo, pero aparte de eso, se me ha puesto los pelos de punta de bueno, la cantidad de cosas que podemos tener y bueno, pues encontrar los recursos relativos, vamos, porque ahí lo tienes y a ver cómo lo manejas a nivel emocional y a nivel médico, ¿no? Yo acompaño a una persona periódicamente a Valdecilla que tiene artritis reumatoide. Le están dando el biológico, el tratamiento biológico, pero no sé si no le es eficaz, pero vamos, que sigue teniendo muchísimos dolores, muchísimos, muchísimo de todo, es decir, muchísima angustia, porque claro, una persona joven con esta situación, pues la cuesta mucho manejarlo. ¿Y qué alternativas hay? Porque bueno, aparte del tratamiento, pues no sé qué otras alternativas. La prescribieron fisioterapia. Y a los 2 días la fisioterapeuta le dijo que los ejercicios podía hacerlos en casa porque tenía muy mala musculatura y que podía hacerlo en casa. Pero claro, si la duele toda la musculatura, pues se ve incapaz de poderlo hacer. Luego, toda esta serie de consultas que decíais de oftalmología, cardíaca y de todo esto, yo las veces que le he acompañado, al principio sí que le hicieron todo un protocolo y todo esto, pero periódicamente allí la miran, dependiendo un poquitín de los análisis, la tocan pues como tiene las articulaciones y con la misma se vuelve a ir para casa. Entonces la situación es de bastante agobio, porque además no le hacen un seguimiento del resto de los órganos, sino que, bueno, pues ahí te vas con tus análisis y vuelve dentro de 6 meses. Entonces yo quiero saber alternativas a todo esto. Muchas gracias. A ver, bueno, es difícil evaluar pues un paciente sin tenerlo delante y sin su historial clínico.
Hombre, dentro de la artritis reumatoide es verdad que es una de las enfermedades para las que actualmente hay más opciones terapéuticas. Pues es verdad que a veces los pacientes no responden a un primer biológico, pero luego sí que responden a otro tipo de biológicos. Por suerte, a día de hoy pues hay un abanico bastante importante de opciones. O sea que no haber respondido a un biológico no significa que no se pueda responder a otros. O sea que eso también es importante mentalmente o psicológicamente no venirse abajo. O sea, que por no responder a una opción no pasa nada. O sea, que hay más cosas. No es como hace años que había 3 o 4 opciones y ya está, ya hasta aquí hemos llegado. No, por suerte no ese es el escenario a día de hoy. También en la artritis reumatoide hay desarrollo de otros fármacos que se llaman fármacos sintéticos, que se llaman inhibidores JAK, que son fármacos que actúan de una vía un poco diferente a los biológicos. Los biológicos actúan principalmente en una vía de inflamación o en una citocina. Estos nuevos, los sintéticos, actúan más de forma general y atacan varias vías de inflamación de forma simultánea. Entonces, pues quizás esa también sería una opción. Bueno, podría ser, no lo sé. Hay que ver. Claro, habría que ver el contexto, claro, el contexto del paciente, pues sus comorbilidades, pues otras enfermedades que puedan coexistir. Eso es lo que también nos orienta a nosotros, qué fármacos podemos utilizar y cuáles no. Y es verdad que cuando hay mucho grado de dolor, pues es difícil hacer la fisioterapia, ¿no? Entonces como que entramos ahí en un bucle de como no mejoro, pues cada vez hago menos cosas, me atrofio más. Es difícil. Sobre todo yo creo que en las enfermedades autoinmunes el peor momento es el momento pues del diagnóstico y hasta que se acaba de controlar la enfermedad, porque es el momento más angustiante hasta que se da con la clave y con el tratamiento que de verdad funciona. Y a raíz de ahí, pues claro, a medida que te sientes mejor, que va disminuyendo el dolor, puedes ir haciendo más actividad física, más fisioterapia y todo va mejorando también en cadena. Entonces un poco salir ahí de ese bucle que a veces es difícil, es complejo, pero tenemos herramientas. También es verdad, me gustaría añadir que sí que es verdad que igual en concreto el fisioterapeuta que le ha atendido pues igual no tiene la formación suficiente en enfermedades autoinmunes sistémicas, que aunque nosotros las conozcamos, las veamos todos los días, pues son enfermedades, no dejan de ser enfermedades raras y muy desconocidas por muchos de nuestros profesionales. Entonces, de ahí nuestra tarea es también darles visibilidad a estas enfermedades. Como sabéis, pues sobre todo la Sociedad Española de Reumatología estamos intentando dar visibilidad para intentar pues a los compañeros profesionales que también tengan un mayor conocimiento, porque así el manejo va a ser mucho más específico y con eso pues seguramente pues pacientes como la que comentas se pueden beneficiar de ese manejo más especializado. Buenas tardes. Yo quería saber qué enfermedades autoinmunes afectan a los músculos. Pues las principales son las miositis inflamatorias. Entonces, ese grupo de enfermedades se caracteriza principalmente por dolor y debilidad muscular debido a que se producen vías de inflamación que atacan a los músculos. Dentro de las miositis inflamatorias hay diferentes subgrupos. Hay algún subgrupo como la dermatomiositis que puede dar clínica también a nivel cutáneo, que puede dar pues, rojeces en la piel, en la piel de las mejillas, en los párpados, incluso en las manos. Y sin embargo hay otro tipo de miopatías inflamatorias pues que afectan más al músculo y a los pulmones, por ejemplo, o al músculo y a las articulaciones. Entonces, dependiendo del patrón de clínica, podemos clasificarlo en diferentes miositis, como dermatomiositis, polimiositis, miositis de cuerpos de inclusión, miopatía necrotizante, hay varios subgrupos. Son enfermedades que suelen debutar a una edad temprana, incluso, por ejemplo, la dermatomiositis puede debutar en niños, se llama dermatomiositis juvenil, pero sí suele afectar o suele debutar en torno a la tercera o cuarta década de la vida. Y bueno, cada vez hay más también estrategias terapéuticas y tratamientos dirigidos contra las miopatías inflamatorias para conseguir controlar la enfermedad a tiempo y que no acaben desarrollando secuelas como atrofia muscular o debilidad. ¿Qué enfermedades son? De anticuerpos, de patrón anticentrímero.
Fundamentalmente los anticentrómeros se asocian a la esclerosis sistémica, concretamente a la forma cutánea limitada. Hay dos formas, la cutánea difusa, que afecta sobre todo pues, de codos para arriba, aparte de distal, y la forma limitada fundamentalmente es de codos para abajo, fundamentalmente las manos. ¿Se pueden solapar lupus cutáneo? Efectivamente. Sí, se podrían solapar. Si hay una sí. Pero solo da positivo los anticuerpos. Exactamente. Que tener los anticuerpos positivos no significa que vayamos a tener la enfermedad. Efectivamente, para eso disponemos de una serie de criterios clasificatorios que nos ayudan a tener, si tienes otros síntomas, por ejemplo, pues el fenómeno de Raynaud, que es que las manos se te ponen blancas, sobre todo con el frío, otros síntomas en la piel. Si solamente la persona tiene los anticuerpos, pues no quiere decir que tenga una esclerodermia ni mucho menos. Simplemente apoya esa autoinmunidad que se puede tener ahí subyacente. Gracias. Buenas tardes. Una persona diagnosticada de lupus cutáneo, afectada solamente en la piel, ¿va a evolucionar hacia casos más graves o se puede quedar el problema ahí? Porque ya lleva 10 años con problemas solamente en la piel. Se puede quedar solo ahí. A ver, queremos dar el mensaje, hemos explicado todas las manifestaciones, pero a ver, no ese es el mensaje. O sea, el mensaje es que la mayoría de enfermedades autoinmunes sistémicas debutan con clínica localizada, o bien en piel o en articulaciones, y solo un porcentaje pequeño de pacientes, yo diría que menos de un 15%, debutan con manifestaciones graves de entrada. Que debuten, por ejemplo, con una nefritis lúpica o con una afectación pulmonar grave o con una afectación cardiológica grave de entrada, es muy poco frecuente. Y la manera de evitar que una enfermedad autoinmune sistémica que debuta, digamos, con manifestaciones leves, precisamente es un diagnóstico precoz y un tratamiento. Si un paciente se ha diagnosticado de forma precoz, cuando tiene solo sintomatología leve y se ha administrado un tratamiento correcto, lo está tomando de forma adecuada, es la manera de hacer que esa enfermedad se frene y que no acabe de evolucionar a manifestaciones graves. Cuanto más tiempo en remisión, que es a lo que nosotros llamamos que la enfermedad está dormida, menos gravedad o menos probabilidad de que acabe de desarrollar manifestaciones pues en órganos vitales, digamos, en riñón, en pulmón. Así que, bueno, el mensaje es que sí, que las enfermedades autoinmunes sistémicas, pues por ese apellido de sistémicas, pueden afectar a múltiples órganos y que pueden dar manifestaciones graves, pero que es algo muy infrecuente y que recibiendo el tratamiento es muy raro que se acaben desarrollando ese tipo de manifestaciones. Esto es algo más, bueno, pues para que sepan pues la magnitud y a todo el espectro de órganos que pueden afectar estas enfermedades, y nos sirve más a nosotros pues para estar atento y en pacientes pues que quizás los síntomas han pasado un poco desapercibidos, intentar unirlos, encajar ese puzzle y poder llegar a un diagnóstico. Pero lo más frecuente es que, bueno, pues un lupus debute con la clínica cutánea o articular, se trate y se quede ahí. Eso es lo más habitual. No una herencia genética, digamos. Lo que sí que se ha descrito es que dentro de familias haya mayor predisposición. Pues igual que hay en familias que hay más predisposición pues a ictus o a infartos o a tumores. Pues sí que hay en ciertas familias que parece que hay más diagnósticos de enfermedades autoinmunes, pero no que se hereden directamente por un gen de padres a hijos o de madres a hijos. Eso no se ha demostrado. Eso, mira, enfermedad es cuando es una entidad muy concreta, con unos síntomas muy concretos y
más concreto todo, el manejo, el tratamiento y demás. Síndrome es cuando algo es más inespecífico, tiene unos síntomas difíciles de encajar, cuando no es una sola entidad. Hablamos de síndrome cuando tiene diferentes manifestaciones y no podemos decir que es solo una entidad, sino que son varias entidades, por así decirlo. Es como algo más difuso. A veces se utilizan un poco de forma incorrecta o de forma indiferente síndrome o enfermedad. Por ejemplo, en el Raynaud, el síndrome de Raynaud, pues como ya hemos dicho, es sobre todo esa afectación vascular, que los dedos se vuelven blancos, azules, morados, sobre todo con los cambios de temperatura. Hablamos de enfermedad de Raynaud cuando hemos descartado una enfermedad autoinmune sistémica, es decir, un fenómeno de Raynaud primario, y en este caso es una entidad pues, idiopática, es decir, pues la persona le toca y tiene el Raynaud. Y hablamos de Raynaud secundario o síndrome de Raynaud asociado a la enfermedad autoinmune sistémica, fundamentalmente lupus, esclerodermia, cuando ya es pues, asocia a otras manifestaciones, otras clínicas que ya se engloban dentro de otra enfermedad. A ver cuáles son las diferencias más características entre artritis y reumatoide y lupus. Yo siempre había entendido que de personas afectadas de artritis y reumatoide son todavía en más proporción que las personas afectadas de lupus. ¿Es así? Sí. La artritis reumatoide es una enfermedad mucho más frecuente que el lupus, afecta al 1% de la población. La artritis reumatoide suele ser una enfermedad que en la gran mayoría de pacientes se limita a las articulaciones, a inflamación de las articulaciones de las manos y de los pies. Sí que es verdad que en ocasiones puede afectar el pulmón, pero la afectación sistémica a nivel de otros órganos es mucho menos frecuente que en el lupus. Sin embargo, el lupus puede afectar las articulaciones y hay veces que la artritis del lupus y de la artritis reumatoide es difícil de distinguir si el paciente solo tiene manifestaciones articulares, pero en el lupus siempre suele haber asociado alguna otra cosa, o las manifestaciones cutáneas, que en la piel en la artritis reumatoide es muy raro que se vea afectada, sin embargo en el lupus es frecuente. Analíticamente también el patrón de los anticuerpos nos ayuda mucho a distinguir una de otra. En el lupus se puede afectar en cierto porcentaje de pacientes el riñón, mientras que en la artritis reumatoide es muy infrecuente. Así que, yo diría que esas son las principales diferencias. La artritis reumatoide más frecuente, generalmente limitada a las articulaciones, mientras que el lupus, algo menos frecuente, se suele asociar a manifestaciones cutáneas. Lo articular suele ir casi siempre asociado a manifestaciones cutáneas y los anticuerpos que nos ayudan a diferenciar una enfermedad de otra. También puede ser. No más gravedad, pero a veces se pueden tener las dos. Más bien es que hay, digamos, síntomas o signos que se entrelazan, ¿no? Entonces, puede haber pacientes que tienen anticuerpos positivos para el lupus, como los ANA, y también anticuerpos positivos para la artritis reumatoide, como el factor reumatoide positivo o los citrulinados positivos. Entonces, son pacientes con lupus, yo diría, en los que la afectación articular sí que igual es más fuerte que en un paciente con lupus habitual, pero no más gravedad a la hora de hacer más nefritis o más afectación pulmonar. Y ya está, eso es, sí. Bueno, lo es, pero no más gravedad a la hora de pronóstico o de menor calidad de vida, o sea, no en ese sentido, sino que hay que estar un poco más atento a poner tratamientos que vayan más dirigidos a tratar la articulación. Dentro de todas las herramientas que tenemos en el lupus, pues los que vayan más a tratar esa inflamación articular. Es normal después de, por ejemplo, me da dolor aquí en la zona lumbar, las piernas, y luego del dolor me da un resquemor, pero es un resquemor que me toca irme a duchar con agua fría. ¿Es normal en el lupus eso? Ese resquemor lo suelo sentir en la cara también, en todo lo que es la zona de músculos. Sí, habría que valorar sobre todo patología, en este caso más de la columna vertebral, patología en este caso igual más mecánica, que igual se está comprimiendo algún nervio por una causa, pues igual de alguna hernia o alguna afectación a ese nivel. Generalmente la forma axial, lo que llamamos la espalda, no se suele afectar en las enfermedades autoinmunes sistémicas.
sería más de otro tipo de enfermedades, pero en las autoinmunes sistémicas es raro que se afecte la columna axial. Por tanto, quizá igual es mejor valorar y descartar otra patología asociada que pues, también puede ocurrir, sobre todo a nivel vertebral lumbar. Habría que mirarlo. Pero ese resquemor me suele dar, por ejemplo, todo lo que sea músculos, piernas, esto aquí, esta zona de aquí. Sí, pero ya- es como dijo la compañera, al final los nervios que parten de la zona central de la médula, al final llevan la sensibilidad y llevan el músculo. Entonces, lo que tú notas como periférico musculoesquelético, quizá el problema esté central a nivel medular axial. Por eso que tengo que decirle al médico de otra prueba o algo, no lo sé, es que... que te mire la espalda bien, Pero porque es que se lo dije a la reumatóloga, se lo dije a ella y me ha dicho que, bueno, que eso es ¿cómo se dice? Algo del lupus. Ella me dice, es de lo mismo de la enfermedad. Es que muchas veces es eso, la poca formación, ¿no? Y el desconocimiento que hay también por parte de los profesionales que nos ocurre a veces en las consultas, que te dice el paciente, no, me ha dicho que esto es por el lupus o esto Pues es por... eso es, sí. Pues no, hay que descartar, como la población general también puede tener sus hernias, pueden tener sus dolores mecánicos y su artrosis, y eso hay que mirarlo. Gracias. Sí, nada. No, a ver. Artritis es inflamación de la articulación y artrosis es roce o pinzamiento de un hueso contra otro. Entonces, la artrosis es algo degenerativo. Al final, el espacio que hay en las articulaciones a lo largo del tiempo se va disminuyendo, los huesos rozan uno contra otro y ese roce genera fricción y se van formando como unos piquitos que se llaman osteofitos, y eso es la artrosis. La propia artrosis puede dar artritis, es decir, inflamación de la articulación, pero debido a artrosis. No sé si me he explicado. Y la artritis puede ocurrir sin ese pinzamiento del hueso. O sea, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes sistémicas lo que ocurre es que se inflama la membrana que recubre las articulaciones y eso da artritis. Y eso se llama artritis inflamatoria. Mientras que la artritis de la artrosis pues se llama artritis degenerativa. Sí, la artrosis es por edad o por sobreuso o por sobrecarga. Y la artritis pues es más inflamatoria, bien por una enfermedad autoinmune sistémica o incluso la gota. Pues la gota también puede dar artritis porque se depositan los cristales de ácido úrico e inflaman la articulación. Pero el término itis, artritis, siempre es inflamación que puede ser por diferentes causas. En cuanto a los tratamientos, más que nada porque todavía me quedan muchísimos años de vida y de estar pues con esta enfermedad. Entonces, el tema en cuestión es, yo tengo varias enfermedades autoinmunes y tengo también amistades que tienen lupus y artritis reumatoide solo, lupus, etc. Vale. A priori empiezan con el dolquine, hidroxicloroquina o el metratosato, etc, etc. ¿Qué ocurre? Que yo, por lo que me cuentan, me dicen, se rumorea, a la de X tiempo, las analíticas, lo que en principio me estoy sanando, entre comillas, ¿vale? Pues termino con los triglicéridos, con diabetes, con el hígado, con las transaminasas, que ni te cuento, que parece que tengo cirrosis y no bebo alcohol, etc. Hablo del metratosato, que el dolquine también sabemos que tiene su parte en cuanto a los controles de la vista, la toxicidad de la retina, quedarte ciega, etc. Bien, que a ver, que todos sabemos que esto te soluciona una cosa, pero hay una contrapartida. Hay que ser honestos, claros y sinceros. Yo los biológicos les tengo un poco de respeto porque no sé qué estudios hay a largo plazo. Me explico. A largo plazo, los antimaláricos como el dolquine pues llevan más o menos 80, 100 años o lo que lleven. Bien, mal o regular, pero hay evidencia o llevan muchos años tratando pues para enfermedades maláricas, etc. Los biológicos, pues no sé qué estudios hay, si hay estudios de hace 50 años, 40, 30, qué efectos secundarios hay a largo plazo. A largo plazo me refiero 20, 30 años, porque claro, no es lo mismo que te pille un lupus con 20 o con 30 a que te pille con 60, o artritis reumatoide, o en mi caso que tengo varias, no tengo una sola, que es que si no cuando es una es la otra, y si no la otra. Y claro, veo que los tratamientos al final uno se compatibiliza con otro, me explico. Una chica que tiene artritis reumatoide y le están tratando pues lo mismo que a uno que tiene con lupus, a priori.
A la otra, como ya no le empezaba el tratamiento de base, la empezó con biológicos. Como ya los biológicos tampoco funcionan, que no sé si funcionan para toda la vida, si pueden funcionar a largo plazo, 30, 40 años, o al final tu propio cuerpo se vuelve resistente y ya no te sirve ni Dolquine ni biológicos, como otra chica que conozco que está con quimioterapia y tampoco le funciona la quimioterapia. Entonces, mi duda con mi edad es, a ver, esto va a resultar a largo plazo porque yo veo que yo cada vez necesito más, que a mí ya el Dolquine no me hace nada, el metotrexato no me hace nada, sé que voy a tener que empezar con otro tipo de terapias. Pero ¿qué respuesta voy a tener a largo plazo? ¿Va a ser algo que de momento 10 años bien, 15, luego ya veremos? O bueno, crucemos los dedos a que haya otro tratamiento nuevo, otras investigaciones, pero no hay dinero, pero bueno, igual sí. A ver, esa incertidumbre del desconocimiento y de que tampoco quiero ser un conejillo de indias, de decir, bueno, por dentro de 20 años ya veremos cómo han sido los biológicos en nuestra vida. Entonces, tengo esa incertidumbre desde las novedades de, pues eso, de los fármacos, investigación y de que todas esas terapias están muy bien, pero claro, yo no sé a largo plazo, a 40 años, cómo va a ir esto. Pues sí, a ver, básicamente ya has dicho un poco todo el desarrollo de los fármacos. Tenemos mucha experiencia con los FAMES, metotrexato, Dolquine. Si bien es verdad, tienen sus efectos secundarios, nosotros cuando indicamos un tratamiento consideramos que el beneficio va a ser mucho mayor que el riesgo. Es un riesgo que entendemos que podemos asumir porque el beneficio va a ser mucho, mucho superior, como el beneficio último va a ser prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida. Ya lo sabéis. Entonces sí que es verdad que algunos fármacos pues tienen sus contraindicaciones y que en algunos pacientes pues no los podemos utilizar. Muchas veces o dejan de hacer efecto o existen efectos adversos que tenemos que cambiar la diana terapéutica y utilizar otro fármaco. De los biológicos tenemos bastante experiencia, tenemos evidencia a 20 años o incluso algunos más, ¿vale? Sí que es verdad que antes se hablaba, aquí no os asustéis, pero como se hablaba que si mayor o no la evidencia de cáncer, de neoplasias, no está demostrado que a día de hoy exista un aumento de riesgo de neoplasias con estos fármacos. Por tanto, pues tampoco tenemos que utilizarlos. El tema de infecciones, intentamos mandaros siempre al programa de preventiva para que os vacunen y tener al menos las infecciones graves controladas, pero sí que es verdad que hay mucha incertidumbre y no podemos deciros no os va a ocurrir esto o os va a ocurrir lo otro. Entonces sí que es verdad que pues hay bastante incertidumbre dentro de la gran noticia de que hay cada vez más ensayos clínicos y cada vez más evidencia de nuevas terapias. Como ha dicho la compañera, hay terapias sintéticas, que son los inhibidores de JAK, que son pues otra vía de la inflamación que también ha demostrado eficacia. Sí que es verdad que primero se empiezan a ensayar con enfermedades más frecuentes o menos raras, como por ejemplo la artritis reumatoide, pero ya en el lupus, en la esclerodermia y en otras enfermedades, pues tenemos cada vez más evidencia en estos pacientes y cada vez van logrando distintas indicaciones, porque también nosotros tenemos la dificultad de las indicaciones de los fármacos, que muchas veces tenemos que pedirlos fuera de ficha técnica porque no están aprobados por la rareza de las enfermedades, la infrecuencia. Y luego, pues yo estoy segura que ahora mismo con las nuevas tecnologías, con esta nueva inteligencia artificial, con todo esto que está en auge hoy en día, pues yo creo que vamos a tener muchos datos y que en poquito tiempo vamos a tener pues mucha más evidencia de nuevas terapias que esperemos, terapias celulares, la quimioterapia, como tú has dicho, que seguramente igual te refieres a terapia celular o inmunoterapia, pues yo creo que vamos a tener muchas esperanzas y te doy esperanzas que seguro que encontramos un tratamiento específico para ti, porque ahora más nos estamos centrando en la medicina especializada, en cada paciente su propio tratamiento, y es lo que estamos intentando pues en las últimas décadas realizar. Entonces os damos esperanzas que seguro que encontramos tratamientos con pocos efectos secundarios pero bueno, a día de hoy pues todavía nos cuesta encontrarlo. Buenas tardes. Aparte también puede afectar a más órganos. La menstruación, el lupus. Hombre, el lupus al final tiene una carga hormonal importante. Entonces, pues más que el propio lupus, es más por toda la actividad inflamatoria que hay en el organismo. Cuando el organismo está alterado porque hay mucha inflamación que no está controlada, o bien porque aún no se ha establecido un diagnóstico, porque el tratamiento aún no ha funcionado, pues puede haber alteraciones de forma general en el organismo a nivel hormonal, incluyendo pues a nivel de la menstruación, pero no por la propia enfermedad, no por el propio lupus.
Habéis dicho antes que puede haber un componente de las familias predispositivo, ¿no? ¿Y siempre sería la misma enfermedad autoinmune o puede variar, ¿no? Puedes tener un lupus y otro... Sí. Eso es. De hecho, bueno, si quieres. No, a ver, el mecanismo que hay debajo, ¿no?, de las enfermedades autoinmunes, pues a pesar de todas las investigaciones que se han hecho, no se conocen por completo, pero cuando se han ido haciendo estudios, pues sí que se ve que ciertos genes actúan como factores de riesgo para acabar desarrollando la enfermedad. Y esos factores de riesgo los comparten varias enfermedades. Entonces, el por qué con un mismo factor de riesgo genético un paciente desarrolla artritis reumatoide y otro lupus, eso es lo que todavía no se conoce. Y por eso probablemente hay familias en las que encontremos varias enfermedades autoinmunes, pero no siempre la misma. Es decir, que no hay un gen único que explique una enfermedad, sino que hay un componente mixto. No se considera una autoinmune sistémica porque generalmente no afecta a otros órganos. Las espondilitis anquilosantes afectan a la columna y se suele limitar a ese nivel, entonces se clasifica dentro de las artropatías inflamatorias. Eso es, porque no suele tener anticuerpos contra, es más autoinflamatoria, es otra... Sí. Una cosa, en relación a la pregunta que ha hecho la chica, cuando todos los medicamentos van fallando y te van cambiando de uno a otro, ¿qué haces? Pues mira, es también muy importante eso, saber si realmente están fallando esos tratamientos, es decir, confirmar la adherencia, darles su tiempo, porque hay algunos que tardan unos cuantos meses en hacer efecto y determinar también si, como ha mencionado, a veces puede que incluso los rechacemos, hay veces que se crean anticuerpos contra esos tratamientos que también tenemos manera de verlos. Pero siempre ahí tenemos alguna salida, algún tratamiento, algún ensayo clínico que seguro que está en marcha. Siempre intentamos encontrar... A ver, que yo estoy muy a favor, que cuando estás mal, exactamente, coges lo que quieres. Sí. O sea, esto es así. Yo no he tenido problemas con ellos, de momento. Espero que me queden muchos años de vida también. Seguro. Muchas gracias. Mire, soy una señora ya de 87 años que padezco artritis reumatoide desde hace muchísimo tiempo, cuando no se conocía todavía ni se diagnosticaba. He pasado muchísimos dolores, muchas cosas, con medicamentos que no eran apropiados para ello, pero bueno, todo tiene solución. Entonces, han llegado a esta generación de médicos nuevos, jóvenes, entusiastas, que se dedican a ayudar a las personas que en realidad estábamos un poco alejaditas de lo que son estas enfermedades. Entonces, solamente decir que mejora mucho, que tomo alguna medicina, unas cuantas, pero que bueno, que estoy bastante bien dentro de lo que cabe y que además soy la abuela de la doctora Belén. Gracias a ella hice reumatología. Bueno, quería comentar un poco por la relación de lo que comentabas tú. Cuando a mí me diagnosticaron hace 44 años, coincidió al poco tiempo un congreso internacional de lupus en Barcelona y vinieron muchísima gente de Canadá y de Estados Unidos, todos con operaciones de cadera, mucha gente ya tenía que estar en silla de ruedas. Entonces el miedo que más teníamos en el 80 y algo, mi tragedia era pensar en la necrosis de cadera. Tomaba cortisona, cuando me la quitaba me ponía mala, entonces vuelta cortisona. Y ahora pienso, hace 44 años ya no vemos ese problema, porque ya se ha cambiado la dinámica de los tratamientos. Cada tratamiento nuevo va a tener efectos que todavía en un momento dado, a largo plazo, son desconocidos. Pero yo creo que la cuestión es avanzar y vivir. Lo que yo propongo, esto es una
una propuesta así de sueño, es que también se debería crear en un servicio de reumatología con enfermedades autoinmunes que afecta a tanta gente joven, una unidad social. ¿Qué quiero decir? Vamos a tener problemas cuando hace poco he conocido a alguien diagnosticado con 6 años. Es decir, esa persona va a vivir. Mejorar su calidad de vida es que pueda insertarse en el mundo laboral, que tenga unos informes que le hagan posible que en el tribunal de valoración le den la minusvalía. Es decir, hay una parte de la medicina, ahora en ese proceso que está aquí, la responsable, la directora general de humanización, que es yo creo que donde falta un poco un grano de arena para que, además de asumir las posibilidades de la ciencia, que no son exactas, que no todo es posible, que hay una parte social que sí nos vendría muy bien para apoyar ese transitar que tenemos que vivir con una enfermedad autoinmune. Entonces, una propuesta que largo al aire sobre estas necesidades. Yo también quería animarla, porque yo cuando empecé con lupus tuve nefritis lúpica muy grave, aquí estoy, controlada, y cuando hicimos el congreso aquí, que nos tocó en Cantabria, el congreso en el 2012, que es cuando yo vi a un médico, acababa de ser diagnosticada, no estaba en la asociación todavía, era mi primer contacto con médicos que hablaban sobre lo que yo tenía. Y siempre me acordaré de un médico americano que vino, en el 2012 fue, ¿no? Sí. Un médico americano. Un cántabro que trabajaba en América. Eso es. Y hablaban de los biológicos como el futuro, y yo al poco tiempo tuve un biológico puesto. O sea, avanza. No somos conejillos. Tenéis que entender que la enfermedad es grave, cada uno tiene unos síntomas, unas resistencias, lo que ella dice, a veces el medicamento a una persona la funciona y a otra no. Yo lo que es más, yo no me considero conejillo, estás tan grave, es una oportunidad de seguir viviendo. Pagaré las consecuencias, yo la quimioterapia me la pusieron. Gracias a esa quimioterapia estoy aquí hoy. Es duro, yo pasé 6 meses, yo me acuerdo que vomitaba con la ciclofosfamida, yo vomitaba 24 horas, no se me cayó el pelo, pero como una quimioterapia, teniendo lupus, que decías, no puede ser. Entonces, luego vino el biológico, cada vez hay medicamentos que funcionan mejor y tienen menos efectos secundarios. Y yo he tenido nefritis lúpica y he estado muy grave, o sea, yo soy un milagro aquí estando de pie. Intento llevar una vida, adaptándote a los cambios, saludable. Las emociones hay que controlarlas. Para mí es lo básico, el estrés. Tienes que cambiar un poquitín la forma de vivir, que es la que afecta, y adaptarte. Tienes unas limitaciones y es ir adaptándote. Lo de hacer ejercicio cuando te duele, yo me acuerdo que al cuerpo le pedía un poquito más de lo que me dejaba, un poquito más cada día. Así es como he ido yo, estando muy grave, saliendo. Es una carrera tuya de fondo, ni familia ni nadie, o sea, eres tú. Conocerte, descansar, saber decir que no puedo ir a una cena porque hoy no me encuentro bien, saber decir no. Y hay veces que dices, tienes que faltar, y es cuidarse. Pienso que es como hacer un autoanálisis de qué es lo que tienes que cambiar. Y luego lo que ellas te dicen cuando vas. Hay veces que no te explicas tampoco bien. Apuntar las preguntas cuando vayáis. Todo lo que habéis notado que sea raro. Que tú igual apuntar pequeñas cositas, porque es lo que ellas dicen, con varias cositas pueden tener un diagnóstico más preciso. Y lo de apuntar las preguntas, porque todo el mundo se pone nervioso cuando va. Ellas no tienen tiempo, pero siempre ponen todo de su parte para que estemos aquí hoy. Muy útil tu comentario, tu testimonio. Y veo que su abuela, yo sé ahora, la doctora tiene que ser, si su abuela
desde pequeña lo ha tenido, pues ella pienso que es tenerlo en la familia muchas veces Eso es. ayuda a que, pues, que nos entienda cuando vamos. Es verdad. Lo ha visto desde pequeña en su casa. Sí, sobre todo, a ver, estas enfermedades no dejan de ser raras, son complejas y yo creo que tanto a Diana como a mí pues nos apasiona. Es muy interesante estudiar la patología, la complejidad y es un reto para nosotras también el diagnóstico, el manejo, el tratamiento. Entonces, también pues ese interés queremos que lo tengan también pues otros compañeros, otros profesionales pues para ayudaros a este camino, pero lo que tú dices, al final es un reto de uno mismo, de conocerse, saber, por supuesto, hacernos caso, pero también luchar contra ello porque el ánimo, como bien dices, es súper importante. Así que muy útil tu testimonio y así apoyar al resto y que vean que se puede y que vamos, que entre todos vamos a luchar. Sí, y yo quería recalcar que, pues en el mensaje de que no sois conejillos de indias, de verdad, que cuando un fármaco llega a comercializarse y a poder utilizarlo, ha pasado por muchísimos ensayos clínicos que son súper estrictos y que además muchos fármacos que utilizamos en enfermedades autoinmunes sistémicas los heredamos de otras enfermedades. Entonces, aunque se utilice el rituximab en el lupus desde hace X años, en hematología lo llevan utilizando el doble de años. Entonces, nos servimos también de esa experiencia en otras especialidades para poder evaluar el riesgo y el beneficio y la seguridad de los fármacos. Pues los primeros biológicos se empezaron a utilizar en artritis reumatoide pues en los 2000, en los principios del 2000, y muchos de esos fármacos luego se han ido utilizando para otras enfermedades. Entonces, aunque no haya tanta experiencia en años en autoinmunes sistémicas, sí que hay experiencia a muy largo plazo con estos fármacos en otras entidades y todo eso nos hace estar tranquilos de cara a utilizarlos sin miedo a efectos secundarios graves y bueno, pues sabemos que dan más riesgo de infección, pues para eso ponemos medidas, para eso se ponen las vacunaciones, para eso se hacen controles analíticos periódicos. El problema viene cuando pues no se hace un control estrecho, pero para eso estamos, o sea que hay que aprovechar los nuevos fármacos, las nuevas dianas y los nuevos ensayos clínicos porque es lo que puede salvar a un paciente y es lo que nos hace progresar, porque si no hubiéramos hecho eso hace años, pues seguiríamos tratando los lupus igual que hace 50 años y la manera de avanzar pues es confiar, ¿no?, en estos fármacos, en esta investigación y en fármacos pues que se utilizan en otras entidades. Bueno, deciros ante todo, muchísimas gracias. La verdad, ha sido estupendo. Ya veis las ganas que tenemos de preguntar. Lo queremos saber todo, aunque no entendamos todos los procesos. Pero bueno, muchísimas gracias, porque sé que os es más fácil hablar con médicos que hablar con pacientes, me imagino. Esto es más difícil. Y quieras o no, somos muy exigentes. Nos hemos convertido en personas que queremos más y mejor. Bueno, muchas gracias y un aplauso para ellas. Mira, levantaros de una en una, que os van a entregar un detalle. A ver, poneros en plan de que os puedan sacar la foto, mirar allí. Así vais de una en una, que si no, bueno, tenemos registro. Sí, es más dinámico. Bueno, ahora a la doctora Belén, que también es mi doctora, por cierto. Tener cuidado que lo voy jubilando todos. Ah, ya, vale. Eso es bueno. Eso es muy bueno. Bueno, gracias. No, vamos a ir recogiendo.